Hoy vamos a hablar de cementación adhesiva. Vamos a hablar de algunos cuidados que tenemos que tener a la hora de hacer nuestra planificación. Y aquí voy a hablar algo, necesito hacer una planificación. Nosotros hacemos planificación general, hacemos planificación de nuestras preparaciones, planificación, es decir, siempre estamos preconizando trabajar con planificación. Y la planificación de nuestros cementación adhesiva también la tenemos que realizar. Por eso entonces vamos a hablar de este tema. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener a la hora de hacer nuestra cementación adhesiva? Es importante hacer una buena adhesión adhesiva. Sin lugar a dudas, mucha longevidad de nuestros trabajos está en la dependencia de un muy buen ejecución de esta etapa. La cementación adhesiva, ya hemos hablado, la semana pasada estuvimos hablando en el Ceramic Challenge, donde la importancia de la cementación adhesiva, la importancia de cómo la cementación adhesiva y mis procedimientos adhesivos han favorecido preparaciones mucho más conservadoras. Ya lo hemos conversado en otros momentos, de hecho el martes lo comenzamos también. Estuvimos conversando también en relación a cementación adhesiva que mucho de la longevidad de nuestras restauraciones o de la sobrevivencia de nuestras restauraciones está dado y sustentado en gran parte también por los procedimientos adhesivos y nuestra cementación adhesiva. Por lo tanto, la correcta ejecución de un proceso en el cual vamos a aplicar diferentes protocolos, creo que está sustentada no solo en 3, sino que en 4 puntos muy importantes para poder tener una cementación adhesiva eficiente. ¿Ok? Anote ahí, usted que toma apuntes, usted que escribe, usted que utiliza la live para poder tomar algunas informaciones importantes y que está haciendo su apunte en este momento. Te voy a decir 4 puntos que son muy relevantes para nosotros tener en consideración a la hora de hacer nuestra cementación adhesiva. Primer punto, ¿cómo me voy a adherir a la superficie dentaria? Ese es un punto muy importante. Cuando hacemos procedimientos adhesivos, de mi punto de vista, hay 4 puntos importantes. Uno, dije, ¿cómo me voy a adherir a la superficie dentaria? 2, ¿cómo me voy a unir al material restaurador? 3, ¿qué medio voy a utilizar para unir estas 2 superficies? Para adherirme tanto a mi estructura dentaria, tanto a mi material restaurador. Y 4, ¿cómo voy a polimerizar todo eso? ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante cuando nosotros estamos trabajando con relación a cementación adhesiva. 4 puntos. ¿Cómo me adhiero al diente? ¿Cómo me adhiero al material restaurador? ¿Qué medio voy a utilizar para unir estas 2 superficies? Y el cuarto, ¿cómo me voy a adherir? ¿Cómo voy a polimerizar todas esas superficies? Vamos por parte entonces. Siempre hemos pregonizado, tanto yo cuanto el doctor Miguel Muñoz en nuestras live, que cada vez que nosotros tratamos de hacer un tratamiento de superficie, adherirnos a nuestra estructura dentaria, tenemos que tratar de ser lo más específico posible y tratar de poder ser, ¿cómo lo podría decir? De poder ser lo más específico y tratar cada área de la forma que sea más eficiente. Por ejemplo, es muy diferente cuando yo tengo una preparación, no sé, completamente en esmalte, con una preparación con un grado de destrucción muy amplio y con mucha dentina esclerótica. El abordaje adhesivo en esos casos va a ser completamente diferente.
o en algunos casos donde yo tengo más del 70% de mi preparación, por ejemplo, de dentina expuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos, recuerden, estamos hablando de cementación adhesiva, un punto importante, cómo yo me voy a adherir a esa estructura dentaria. Esa estructura dentaria yo necesito prepararla. Yo puedo tratarla directamente o puedo hacerla a través de una técnica de sellado dentinario. Vamos a pensar, ¿lo voy a tratar directamente? Bueno, yo necesito analizar qué tipo de estructura tengo para poder entender de cuál es la mejor estrategia adhesiva para yo poder hacer esa cementación. Vuelvo a colocar el ejemplo. Es muy diferente si yo tengo una preparación, por ejemplo, para carillas, completamente en esmalte. Mi abordaje adhesivo va a ser completamente diferente si es que yo estoy trabajando sobre una superficie con mucha dentina expuesta o con dentina esclerótica, etc. Entonces, es interesante que nosotros, a la hora de hacer ese análisis de la superficie en la cual yo me voy a adherir, es muy importante entonces yo tener alternativas que me permitan hacer una adhesión mucho más eficiente a esa estructura dentaria. Otro punto importante dentro de este primer paso que hablamos es que es muy importante también poder respetar los tiempos en los cuales nosotros estamos haciendo ese tratamiento de superficie de la estructura. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, si yo tengo una preparación completamente en esmalte, qué tipo de abordaje adhesivo voy a hacer? Voy a utilizar un sistema adhesivo convencional, voy a utilizar un sistema autocondicionante, voy a utilizar un sistema universal. Si yo tengo una preparación completamente en esmalte, ¿será que es una muy buena opción trabajar con un sistema adhesivo universal, por ejemplo? Quizás no. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga otras opciones que sean más eficientes para ese tipo de sustrato. Quizás la utilización solamente de un ácido fosfórico con un bonding sea lo ideal. Por lo tanto, después que nosotros hacemos el análisis de esa estructura, bueno, yo necesito ver qué opciones yo tengo dentro de mi cajón. Cuando yo abro mi cajón, coloco la mano adentro y retiro mi sistema adhesivo, bueno, ¿qué sistema adhesivo yo tengo para poder trabajar en esa estructura dentaria y que sea lo más eficiente? Comentamos recién, dijimos, bueno, si yo tengo esmalte, toda mi preparación, probablemente yo no voy a tener mi abordaje va a ser diferente. Vamos a otra situación clínica. Estoy sacando una amalgama, tengo bastante dentina esclerótica, probablemente mi abordaje adhesivo en esa situación va a ser diferente. ¿A dónde yo quiero llegar? Que muchas veces algunos errores que nosotros podemos cometer a la hora de hacer nuestra cementación adhesiva es que muchas veces tratamos estas superficies dentarias siempre de la misma forma y no necesariamente me va a funcionar así. Creo que no tenemos un protocolo universal que nos permita adherirnos a todas las superficies con la misma eficiencia. Por lo tanto, el análisis adecuado para yo poder hacer una selección correcta de mi mejor estrategia, yo creo que es fundamental. Otro comentábamos, respetar los tiempos de aplicación de ácido, los tiempos de aplicación de un primer, los tiempos de aplicación de un bonding, cómo lo voy a volatilizar mi primer, si lo hago con fricción, si no lo hago con fricción, si a la hora de aplicar mi bonding, cómo voy a hacer para que él pueda infiltrar de forma eficiente, lavar correctamente nuestros ácidos. Es decir, cada una de esas etapas va a permitir que yo pueda tener entonces una maximización en el tratamiento de superficie, de esa superficie, en este caso dentaria, lo que me va a traer como consecuencia, una mejor técnica adhesiva a esa estructura. Cada detalle en los pasos, cada detalle en el protocolo,
sin lugar a dudas, va a hacer con que mi cadena final de tratamiento de superficie de mi estructura sea mucho más eficiente. Otro punto importante dentro de este círculo que estamos viendo, en el cual yo tengo como primer punto el tratamiento de superficie dentaria, es el tratamiento de superficie de nuestras restauraciones. Pueden ser cerámicas, pueden ser poliméricas. ¿Cómo voy a tratar mi material restaurador? Si estamos haciendo cementaciones, porque estamos haciendo una técnica indirecta. Por lo tanto, cada material tiene una naturaleza. Polímeros, híbridos, cerámicas. Dentro de las cerámicas yo tengo más o menos vidrio. Bueno, dentro de las cerámicas vítreas vamos a tener feldespáticas, disilicato de litio, y dentro de los y por el otro lado vamos a tener materiales tipo circonio. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos cementación adhesiva, nosotros vamos a buscar dos tipos de adhesión. Una adhesión de tipo micromecánica, en la cual vamos a generar algún medio en el cual me permita crear micro retenciones en el material restaurador, y eso va a depender de la naturaleza del material, cuál va a ser la técnica o el medio con el cual yo voy a hacer esas micro retenciones. Y por el otro lado vamos a buscar una adhesión de tipo química, en la cual algún elemento, ¿no es cierto?, algún monómero me permita unir químicamente a esa superficie. Por lo tanto, en algunos casos puede ser que mi parte micromecánica sea mucho más fundamental que la adhesión de tipo química. Quizás en otro momento la química va a ser mucho más relevante que la micromecánica, pero indistintamente de cada uno de los dos medios que yo esté utilizando, bueno, yo voy a necesitar obligatoriamente hacer un tratamiento de superficie. Tenemos dos grandes grupos: polímeros, cerámicos. Dentro de los polímeros, yo voy a tener que tratar de buscar algún medio que me permita crear microretenciones. En la gran mayoría de los protocolos, el aire abrasivo para polímeros es lo que más se utiliza, indistintamente si fuera una resina compuesta estratificada, si fuera una resina compuesta de laboratorio o si fuera una resina compuesta de CAD/CAM. Para las tres categorías, bueno, nosotros vamos a necesitar el uso de aire abrasivo. ¿Qué estamos buscando ahí? Bueno, estamos buscando crear micro retenciones. Ese paso es fundamental en los polímeros. No hay, deje recordar, algún otro medio que pueda sustituir ese paso en el cual yo estoy haciendo el aire abrasivo para crear las micro retenciones.